noches, El Salvador. Qué placer nuevamente volvernos a reencontrar como todas las noches para disfrutar 8.com, Canal 30, Tele 1. Noche de jueves, noche de análisis con el doctor Miguel Fortín Magaña, Marvin Aguilar y Calixto Mejía. Estaremos profundizando sobre temas de coyuntura, de actualidad que usted desea conocer. Los diferentes sindicatos de la Corte Suprema de Justicia, Asamblea Legislativa, entre otros, se han pronunciado con malestar al no ver la transferencia de fondos para pagarle a los empleados públicos por parte del Ejecutivo. El contexto nacional donde las alcaldías han acudido ante la Fiscalía General de la República porque el Ejecutivo no les traslada el FODES por más de 5 meses, cuando ya está consignado en el presupuesto general de la Nación. Por otro lado, el Ejecutivo ha manifestado que los fondos han caído, la recolección de estas. Sin embargo, las alcaldías manifiestan que indistintamente que se caiga lo proporcional al 10% les corresponde. La Corte Suprema de Justicia remitió y certificó a Fiscalía General de la República por la inobservancia y acatamiento de resolución 2 en su oportunidad para no impedirle la entrada a los salvadoreños a territorio nacional por parte del Ejecutivo. El juez que ventila la causa de la masacre del Mozote ha nuevamente señalado una nueva audiencia para llegar a las diligencias ante el ente castrense y obtener los registros para determinar la participación tanto intelectual como material de los actores de la masacre del Mozote, entre otros tópicos. Aguántenme un ratito, señores, porque les recuerdo que estamos en el mes de septiembre y pronto se va a terminar. Y es que hay momentos que nunca van a pasar, se olvidan. Mr. Donut, las donas al 2x1, señores. Recuerde el mes de septiembre donde usted puede disfrutar las donas al 2x1, momentos que nunca cambian. Iniciamos rápidamente presentándoles a todos ustedes el resumen de la entrevista del día de ayer para tener un poco de contexto de los tópicos y los actores que han hecho noticia. El día de ayer nos estuvo acompañando el ex embajador de El Salvador en Washington, negociador internacional, ex viceministro de Economía, el licenciado René León, con quien abordamos precisamente temas de coyuntura, pero particularmente la finalización del TPS. También dentro de esto el tema del segundo compacto de la MCC, por supuesto prerrogativas como el DACA, donde se han perdido, y el hombre responsable de haber traído este tipo de prerrogativas fue el licenciado René León, que no solamente negoció el NACARA Law, la ley NACARA, sino que también, por supuesto, el Tratado de Libre Comercio entre El Salvador, también el tema del TPS, también el compacto, el primero de la MCC, entre otras prerrogativas. Manifestó, por supuesto, su insatisfacción que todo esto se perdiera en este gobierno. De eso y más conversamos a continuación. Se lo presentamos. En 8.com nos referimos al licenciado René León. Fomilenio llega a su fin, Fomilenio 2, y no necesariamente de una manera feliz, Sergio. Creo que Fomilenio 2 es un proyecto que queda interrumpido. 36 proyectos que todavía estaban en ejecución ya no van a tener el apoyo del gobierno de los Estados Unidos para su culminación. Esto es bastante complicado, iniciando por el proyecto de terminar la carretera que une más o menos del aeropuerto hacia la ciudad de Zacatecoluca, además de algunos otros infraestructura aduanera, infraestructura escolar. Falla el gobierno de El Salvador y sale en rojo, también reprobado. Es el indicador que tiene que ver con el Estado de Derecho, el respeto al Estado de Derecho, a las fuerzas de balance y contrabalance de la democracia. El hecho de que el gobierno de El Salvador sistemáticamente ignore o viole resoluciones de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, el hecho de que no haya un respeto al trabajo de la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia y del Ejecutivo de manera independiente, ha sido mal evaluado acá en los Estados Unidos por la Corporación de la Cuenta del Milenio. No hay nada de feliz en la terminación del estatus de protección temporal TPS. Al contrario, yo he estado hablando con muchos abogados migratorios
la última semana del área metropolitana de Washington, de Los Ángeles y de otros estados como Texas y Massachusetts, sobre todo el área de Boston, donde también hay una gran cantidad de salvadoreños, además de en el área metropolitana de Washington, Los Ángeles y Texas. Y lo que hay en este momento entre los beneficiarios del TPS, que son más de 195,000 beneficiarios del TPS, a los cuales hay que sumarle sus familias, muchas veces sus hijos que son ciudadanos americanos, que también están en este país residiendo con sus padres que son beneficiarios del TPS. Lo que hay es una gran incertidumbre, Sergio, y lo que hay es un gran temor de lo que vaya a ocurrir después del 4 de enero del año 2021. Todo lo mejor en análisis político y coyuntura nacional en 8.com con Sergio Méndez. Bueno, señores, nos incorporamos a esta tribuna de entrevista y con el mayor de los placeres le doy la bienvenida ya al doctor Miguel Fortín Magaña. Doctor, bienvenido. Qué gusto estar aquí, qué gusto pues a Calixto que también nos va a acompañar y no sé si Marvin va a estar o no. No, no ha venido Marvin. Si alguien lo ve, por favor recuérdele que tenía que estar con nosotros ahora. Nos hemos tratado de comunicar. Esperamos que la próxima semana ya esté con nosotros. Calixto Mejía, le doy la bienvenida. Un gusto. Buenas noches, gusto saludarte, Sergio, a Miguel y a toda tu audiencia, a la orden. Gracias por acompañarnos, Calixto. Bueno, tenemos muchos temas de que conversar. Uno de ellos, sin lugar a dudas, Calixto, doctor Miguel Fortín Magaña, es el tema que bajo la renuncia del presidente del Banco Central de Reserva, otros dicen que lo quitaron, una persona de larga data en la institución, muy técnica, precisamente luego de haber compartido en la Asamblea Legislativa que este ente colegiado le desembolsó al gobierno un poco más de 3.200 millones de dólares. Voy a poner en contexto varios temas que están íntimamente ligados con el tema del endeudamiento, porque preocupan a muchos analistas políticos esta situación. El otro tema es que de este dinero no se rinde cuentas para qué se utilizó. El doctor René Portillo Cuadra, prepáreme por favor los audios, producción, determinaba que el gobierno de El Salvador en la pandemia solo de este dinero tuvo la inversión de 15 millones de dólares al día. En promedio, ¿verdad? En promedio, claro, fluctuante porque todavía se está determinando la cantidad concreta. El día siguiente fue retirado el presidente de esta institución. ¿Qué dijo el doctor Portillo Cuadra? Se lo presentamos. La renuncia del presidente del Banco Central de Reserva fue por haber dicho la verdad en la Asamblea Legislativa. Cada 20 días de la pandemia el gobierno administró casi 300 millones de dólares, cantidad que por cierto coincide con lo defraudado por Mauricio Funes y por Tony Saca. El gobierno administró en más de 100 días más de 1.500 millones de dólares. Necesitamos saber dónde está este dinero. Esta película ya la vimos y sabemos cómo terminará. La renuncia del presidente del Banco Central. La diputada Margarita Escobar también se refirió en torno al tema del endeudamiento. A continuación se lo presentamos. Yo quiero alertar al pueblo salvadoreño. Es hora que abran los ojos. Su futuro está comprometido. Y pregúntense esto, ¿tiene usted trabajo? ¿Puede usted comer 7 meses con 2 bolsas de comida? ¿Están los productores nacionales vendiendo los productos que supuestamente van a la gente? ¿Cómo está el sector agropecuario? ¿Cómo está el sector lechero? ¿Cómo están los productores de granos básicos en el país? ¿Cómo están los microempresarios? ¿Les han dado 1 centavo del fideicomiso? Y ahora dicen que van a adquirir 645 millones más para el fideicomiso. Es grave lo que está pasando en el país. No solamente en materia de fiscal y de endeudamiento y de quiebra total del país. Esto significa para ti, salvadoreño, cuando hablamos de que quebró el país o que va a quebrar el país o que las finanzas han quebrado, estamos hablando de ti. ¿Tienes empleo? ¿Tienes miedo? ¿Tiene amenazado tu futuro? Estas son las preguntas que deben hacerse y las respuestas están
en todo esto que está haciendo el gobierno con el dinero tuyo, con el dinero de la gente. Hemos autorizado más de 3.000 millones de dólares y ayer adquieren 645, sobrepasando el porcentaje que le permite la ley. Salvadoreños, abran la mente, abran los ojos, y gobierno salvadoreño no crea que ya no nos dimos cuenta. Estamos clarísimos que lo que están haciendo es quebrando El Salvador. Yo quiero alertar. Ok, esto dijeron los dos legisladores, vamos a ir presentando más adelante, pero adicionalmente, Calixto, doctor Miguel Fortín Magaña, la semana pasada se estaba colocando deuda por 640 millones en CETES. Esto se da en el posicionamiento a un 6.1%. Una vez se va el presidente del Banco Central de Reserva, esta semana se ubica esa cantidad en 7.5 de interés. Esto se invierte precisamente por medio de los bancos cuando se baja el encaje legal, que es el techo que protege los ahorros de los salvadoreños en los bancos, algo que ya se hizo en el pasado con el tema de las pensiones, en el cual pone en aprietos grandemente las finanzas públicas del Estado. Doctor Fortín Magaña, arranco con usted sobre este tema, por favor. Desafortunadamente estamos en una posición, gracias a este terriblemente mal gobierno, como nunca hemos estado. Y la realidad es que, para que se entienda relativamente sencillo, pues, por cada dólar depositado se guarda una cantidad semejante o menor, depende del caso, en el Banco Central de Reserva. Esto asegura que si las personas piden su dinero en un momento determinado, pues se les pueda entregar. Porque lo que hay son papeles. Usted hace un cheque, es un papel, y lo entrega el banco, y en el banco le hacen un cambio de la cuenta del fulano A su propia cuenta, por ejemplo. Pero nunca se ve el dinero, porque el dinero como tal no existe ahí, perdón, sino que existe pues un respaldo, etcétera. Este gobierno se ha comido ese respaldo, es decir, ha sacado el dinero o parte del dinero que había de respaldo. Ha transgredido todas las leyes de la República. Miren, algo que tal vez podamos hablar también, Sergio, que no es el punto, pero que me parece importante, es que por primera vez la Corte le ordenó ayer al fiscal, por primera vez la Corte le ordenó al fiscal, que no quería hacer nada, que actuara contra el presidente de CEPA, el director de CEPA y todos los que han transgredido la ley, porque lo han hecho a pesar de que el vicepresidente dijo que nunca el gobierno había transgredido la ley. Pues por el contrario, volviendo al tema, la transgresión a la ley de este gobierno es terrible. Se ha comido todo lo que se ha podido comer. Se comió las reservas del Seguro Social. El Seguro Social ya no tiene dinero para comprar insumos, medicamentos, máquinas. Se las comió todas. Se ha comido el dinero de reserva de los bancos. Se ha comido el dinero de las pensiones de los trabajadores. ¿Qué va a pasar con El Salvador? Ojalá no se le vaya a ocurrir, como dice bueno, de hecho creo que es Carmen Aida Lazo, en El Faro, ojalá no se le vaya a ocurrir de repente, volver a colonizar, volver al Colón a El Salvador, porque ahí sí va a haber una hiperinflación que a ustedes, porque eso es para poder pagar en un momento determinado los salarios de los empleados públicos, porque ya no tiene dinero, porque tiene que pagar las cosas en el extranjero, porque aunque ha dicho que no ha sacado nada, y eso le costó el puesto al presidente del Banco Central de Reserva, ha tenido un montón de plata. Entonces tiene que pagar ya. Y como tiene que pagar eso y no tiene cómo pagarlo, entonces se le puede ocurrir hacer la máquina de dinero y sacar nuevos colones, a los que les va a poner algún nombre como golondrinos o cualquier otro nombre estúpido. Y entonces cuando eso pase, va a haber una hiperinflación, que usted va a llegar al banco y va a decir, mire, yo deposité 100 pesos, 100 dólares en el banco, los quiero sacar. Y entonces le van a decir, no,
solo le podemos dar nuevos colones o los golondrinos, solo eso le podemos dar. Y entonces usted, pero mire, yo quiero dólares, sí lo siento, pero solo hay golondrinos. Y entonces resulta que usted va a ir a otro lado a querer comprar una cosa y va a ir al mercado negro que va a volver a surgir. Y entonces le van a decir, yo por un nuevo golondrino le voy a dar nada, un centavo de dólar. Esa es la hiperinflación. Vamos a ir desarrollando este tema. Pero lo que quiero decir es que este gobierno, y ahí termino, este gobierno ha ido bajando su calidad, su pobre calidad. Tenía algunos funcionarios que valían la pena. El ministro de Hacienda, por ejemplo. ¿Y qué pasó con el ministro de Hacienda? Lo quitó. ¿Por qué? Porque el ministro de Hacienda no se prestó a los chanchullos, estoy hablando del anterior, no se prestó a los chanchullos de este gobierno. Y lo mismo pasó con el presidente del Banco Central de Reserva, al que lo quita, lo hace renunciar, eso es como los nazis que hacían que se suicidaran sus enemigos, etcétera. Ahí estamos, en un gobierno que de mediocre ha pasado a pésimo. Ahí estamos. Calixto Mejía, su opinión. Sí. Bueno, estamos al día de hoy a 157 días para las elecciones municipales y legislativas próximas, a 157 días. Y entonces, a estos tiempos, es importante que la ciudadanía reflexionemos sobre lo que está aconteciendo actualmente en el país. Y en ese marco, pues la pregunta que tú has hecho. Es importante decir, como lo señala muchas veces la Voz Populi, la cuña para que apriete tiene que ser del mismo palo. Quienes no compartimos el estilo de gobierno, la forma de gobierno, la forma en cómo se está manejando la cosa pública actualmente en el país por parte del presidente Nayib Bukele, quienes no lo compartimos, hemos venido señalando hasta la saciedad todos los errores que tienen como consecuencia un impacto negativo en el diario vivir de la familia salvadoreña. Pero bueno, ahora la información que el expresidente del Banco Central de Reserva le vierte a la Asamblea Legislativa y por medio de la Asamblea a toda la ciudadanía en el país y la que reside fuera de nuestro querido El Salvador, por funcionario del actual gobierno, al cual por su actuar expreso mi más alto respeto, porque así tiene que ser. Cuando se administra la cosa pública se debe de buscar siempre la transparencia, y a mi criterio haberle dotado a la ciudadanía esa información de la cantidad de dinero, más de 2.300 millones de dólares que le han ingresado al actual gobierno de Nayib Bukele durante los días de la pandemia, refleja una vez más que tenemos un presidente mentiroso. Es decir, que reiteradas ocasiones en cadena nacional de radio y televisión, y también en redes sociales y en distintas entrevistas que él ha proporcionado durante la pandemia a la ciudadanía, ha dicho una expresión que creo que ha calado, es decir, que él no ha recibido ni un centavo partido por la mitad por parte de la Asamblea Legislativa para cubrir gastos que requieren durante la pandemia. Entonces, lo que ha dicho el expresidente del BCR demuestra que una vez más, cuando ha dicho eso, Nayib le ha mentido de la manera más descarada a la ciudadanía, que merece respeto, que merece el más profundo respeto, y seguramente eso tiene que ver con sus electores, porque cuando él le miente a la ciudadanía, le miente a sus electores, y uno esperaría que esas cosas lleven a una profunda reflexión a quienes votaron por él, por ellos, y que están haciendo las cosas de esta manera. Sin lugar a duda, yo le he escuchado a otro economista muy lúcido en el país, el economista César Villalona, que al final y al cabo, después de hacer cruces de números y todo esto, lo que dijo el presidente del Banco Central y
y una serie de números que se manejan en cuanto a la adquisición de préstamos, en cuanto a la colocación de letes, en cuanto a la colocación de CETES, hay cerca de 700 millones. Al final y al cabo, después de todo ese cruce de números, hay casi 600 millones, digámoslo así, 600 millones de dólares que de lo que le ha ingresado al gobierno no se sabe a qué manos han ido a parar. Porque seguro que durante la pandemia, pues obviamente hay que cubrir gastos corrientes, salarios, el FODES, por retrasos, y todo una serie de gastos, ¿no? Y también la cobertura de algunos programas, etcétera. Eso es así, no podemos pasarlo por alto. Pero después de descartar o de cubrir todo eso, hay alrededor de un poco más de 600 millones de dólares que Nayib Bukele debe darle cuentas al país. Es decir, ¿dónde están esos 600 millones de dólares? Ahora bien, de nuevo, lo que hemos reiterado y lo ha reiterado Miguel, la pelota está en la cancha de la Fiscalía General de la República. Vamos a ver sobre este nuevo hecho, qué es lo que actúa según la ley, según la Constitución, el actual señor fiscal de la República. Listo, tengo quizás una nota que este día se virtió. Póngame la producción rápidamente, porque primero fue los demócratas, ahora vemos nosotros los republicanos, donde se han manifestado ya, donde vemos que reaccionaron los congresistas republicanos contra el presidente Nayib Bukele. Aquí lo tenemos un poco de parafraseando el tema, simplifican el tema de la relación con la Mara, la Mara 13, pero también acerca del respeto a las instituciones, a la democracia y a las reacciones de las reglas del juego de la democracia, y precisamente ponen como representante o punto de referencia a las acciones dictatoriales que se realizan en Cuba, y designando precisamente en organizaciones terroristas a la MS-13, información que se ha vertido en los últimos días. El día de ayer, como pudieron ver ustedes, les presentamos al inicio de esta entrevista el resumen de la entrevista de el ex embajador de El Salvador en Washington, ex negociador internacional y ex viceministro de Economía, licenciado René León, que fue el culpable de haber conseguido el TPS para nuestro país, el primer compacto de la MCC, de Nekayra Law, la ley Nacara. Súbanla un poco más, por favor, para que pueda ir leyendo la población salvadoreña. Pero también fue el culpable de la negociación del Tratado de Libre Comercio, del CAFTA, y él manifestaba el día de ayer su preocupación porque todo lo que se había hecho en el pasado se perdió en este gobierno. Esto va de la mano, pero el día de ayer el embajador Calixto y doctor Fortín Magaña mencionaba algo muy importante con la pérdida del segundo compacto de la MCC, donde decía que no solamente había sido no tener la plata de la contrapartida presupuestaria que no se puso en el presupuesto del año pasado por parte de este gobierno, sino que no cumplió los indicadores de transparencia, democracia y respeto a la institucionalidad y combate a la corrupción. Doctor Fortín Magaña. Todo eso es cierto, y mira cómo termina la carta. La carta termina diciendo lo que tú estabas diciendo. Por décadas El Salvador ha sido miembro de la comunidad de naciones democráticas y libres en nuestro hemisferio. Es nuestro sincero deseo que esta importante tradición continúe en beneficio de las Américas y de los salvadoreños y de los ciudadanos de nuestras vecinas naciones en la región. O sea, está hablando de que ya hay signos de que se está perdiendo la democracia y que estamos cayendo, porque antes hablaba de Venezuela, de Nicaragua y de Cuba, que podemos caer en una situación semejante. Es que yo vuelvo a decir lo que he dicho desde siempre. Este tipo tiene las características psicológicas de un enfermo parecido a Calígula.
O sea, si este tipo hubiera vivido en Roma y hubiera tenido el poder que quisiera tener él, pero que no tiene, gracias a Dios, pero el poder que tuvo Calígula, habría hecho lo mismo. Lean la historia de Calígula. Lean la historia de Calígula. Calígula compró a la Guardia Pretoriana, empezó a darle más dinero. Compra a los jefes del ejército. Calígula, ¿cómo se llama? En cuanto llegó al poder, empezó a repartir el dinero en la calle para que el populacho lo amara. Hace exactamente lo mismo con dinero que no puede sostener. Calígula en un momento determinado se burló del Senado a tal punto que puso a su caballo como jefe del Senado, diciendo que si el caballo, que si los senadores eran, así dijo Calígula, si los senadores eran asnos, el presidente del Senado debía ser un caballo. Y pasa insultando a los senadores nuestros, que son los diputados, el santo día. Calígula empezó a perseguir a todos sus enemigos políticos y está haciendo exactamente lo mismo. El gobierno de Calígula fue una condición que bajó a la podredumbre y esto es lo que hace Lean la historia de Calígula, también vean cómo terminó Calígula, también vean cómo acabó 1400 días después de terror. Este presidente que tenemos es un verdadero, yo voy a parafrasear lo que dijo Calixto hace un minuto, es un verdadero mentiroso. Ha mentido en todo lo que ha podido, pero sobre todo los salvadoreños somos amnésicos y olvidamos una serie de cosas de lo que realmente ha pasado en El Salvador. ¿Qué cosas, por ejemplo? Bueno, pues muy sencillo. Hemos olvidado la tregua que este sinvergüenza hizo. Y hay dos maldiciones que no las olvida Dios nunca. Les cuento un secreto, Sergio se había levantado, entonces ahorita se está sentando, por eso es que ya voy a callarme. Pero realmente este tipo hizo una tregua y se maldijo a sí mismo, y esa es una maldición que Dios no olvida. Malditos, 1000 veces malditos, los que hicieron tregua con los enemigos del pueblo, y él la estaba haciendo en ese momento. Esa maldición, señor Bachiller Bukele, Dios no la va a olvidar. No se le olvide a usted. Calixto Mejía, su opinión. Sí, después que apareció en la discusión que hizo la Asamblea sobre el financiamiento, donde se incluyeron los 52, creo que eran millones, que era nuestra contrapartida como El Salvador, como país, de cara al convenio del segundo compacto de los fondos del milenio, cuando se dio esa situación y cuando apareció la carta de varios congresistas, creo que en su mayoría o totalmente demócratas, hace un par de semanas, posteriormente el presidente Nayib salió expresando que las relaciones con Estados Unidos estaban como nunca antes. Y más de alguno de sus funcionarios expresó que habían rescatado, de nuevo dijeron, habían rescatado las relaciones que estaban muy mal con el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, han pasado pocos días y una vez más queda de manifiesto cómo Nayib Bukele le miente a la sociedad salvadoreña y le miente a nuestros compatriotas que están en Estados Unidos y otras partes del mundo, y le miente a la comunidad internacional, porque las declaraciones del embajador o porque estos nuevos escritos que aparecen ya con congresistas republicanos y sumando lo de los demócratas y otras instituciones, otros funcionarios de organismos internacionales, demuestran. Y es importante esto porque no lo dice Calixto Mejía o Miguel u otros críticos, analistas sobre el quehacer en el país, sino que lo dicen quienes ya mencionamos que lo dicen, y en este caso particular en Estados Unidos. Es decir, vuelven una vez más a desnudar a Nayib en cómo le miente a la sociedad salvadoreña. El problema no está, y eso lo sabemos muy bien, el problema no está en que él mienta como persona. El problema está en que él fue electo presidente y es el presidente de la República.
Y sus mentiras Así es. nos llevan de encuentro, querramos o no, Así es. a todos los salvadoreños y salvadoreñas, hayan votado por él o no hayan votado por él, se los lleva de encuentro. Y a decir verdad, reconstruir relaciones internacionales que por décadas se han venido fortaleciendo poco a poco, como en el caso con nuestro socio, con los Estados Unidos, eso es una gran tarea y requiere mucha inversión de dinero en el lobby político que hay que desarrollar en los círculos del Congreso, del gobierno, de otros sectores en Estados Unidos. Y además, este tipo de cosas, como ya se ha dicho en la carta, afecta la cooperación de ese gobierno con El Salvador y, a decir verdad, nos pone en vergüenza. Más allá, y uno puede decir, no, pero no es mi vergüenza, que el problema es que es como país que quedamos mal. Y entonces, por lo tanto, ahí hay otro elemento Calixto, a sumar en el análisis que deben de hacer los salvadoreños y salvadoreñas Calixto, el 28 de febrero en las próximas elecciones de diputados y alcaldes. Calixto, el día de ayer el ex embajador planteó dos temas que se abordaron. Una de ellas es, queríamos saber si era verdad que el presidente de la República de El Salvador iba a viajar a reunirse en búsqueda de un ataché de inversiones de un poco más, de un portafolio de inversión de un poco más de $1,000 millones, y el ex embajador dijo que sí, que la administración Trump no lo iba a recibir y que empresarios salvadoreños tampoco lo iban a acompañar, número uno. Número dos, y es precisamente porque en ese momento se había dado el marco de varios señalamientos de violaciones a los derechos humanos y a la libertad de expresión. Pero el otro tema también que abordó el embajador René León fue la reunión que se tuvo el día martes de esta semana, que fue pública, donde estuvieron grandes personalidades, entre otras Mari Carmen Aponte, Ann Patterson, ex embajadora también de El Salvador, y en el cual ya se empieza a hablar no solamente de un cambio de posición ante la llegada de Kamala Harris y Joe Biden de ganar, sino que la política iba a estar relacionada con El Salvador. Incluso se están hablando de sanciones económicas para varios funcionarios, como las que se han otorgado para iraníes, venezolanos y nicaragüenses, como embargos. ¿Su opinión? Hay una cosa que quería decir y que debo decirle en este momento, de acuerdo a esta pregunta que me haces. Una cosa, porque el gobierno de la actual administración en Estados Unidos, de la administración Trump, hablando y que es tema de campaña, obviamente, en este momento allá, relacionado con el socialismo, con los gobiernos socialistas, hace mención de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba y de Irán, aunque Irán con sus propias particularidades, es de otra manera el conflicto, digámoslo de esta manera. Sin embargo, en las cartas que hemos conocido y declaraciones que se han conocido sobre El Salvador y sobre el presidente Bukele, sobre el gobierno de Bukele, no lo está incluyendo dentro de los gobiernos socialistas. Es decir, esto es importante decirlo porque el actual gobierno en El Salvador no es un gobierno de izquierda. Lo voy a dejar de esa manera para que no se moleste Miguel. No es un gobierno de izquierda. Eso es importante señalarlo. Eso es una cosa. Segunda cosa, es que lo que tú me dices, lo que tú me relacionas con la pregunta, me da sustento a lo que afirmaba hace un momento. Es que ir a misiones a Estados Unidos, a hacer lobby político, a conseguir cooperación, a establecer acuerdos de cooperación de aquel gobierno para con nuestro país, francamente hay que decirlo, esa no es comida de hocicones. Perdón la expresión, esa no es comida de hocicones. Es decir, eso requiere todo un proceso previo y obviamente los círculos de poder allá
analizan el desarrollo de los acontecimientos del país, de su cumplimiento de ley, de su cumplimiento de compromisos, de su proceso democrático. Hay que recordar que Estados Unidos nos ayudó mucho para el proceso de paz, de negociación y finalización de nuestro conflicto, y también para la reconstrucción, y siempre ha habido una importante cooperación de ese gobierno, aparte de toda la relación comercial. Y por lo tanto, esos acontecimientos, cuando uno ve, digamos, la negativa de ser cierto eso, ¿no? La negativa de la administración Trump de no recibir a Nayib Bukele y a su comitiva de empresarios que iba a llegar, ¿qué demuestra? Demuestra que nuestras relaciones con ese gobierno está por el suelo, es decir, Nayib se ha encargado de meterlas en un hoyo que salir, vuelvo a decir, no va a estar fácil. Y yo quiero decir una cosa, además, si gana Biden, obviamente creo que el escenario para la relación con El Salvador pues será otra, con sus propios matices. Y si ganara Trump, seguro que están obligados a revisar estas relaciones, porque mientras ese gobierno pone a la MS-13 en la lista de organizaciones terroristas, el gobierno de El Salvador actual negocia con ellos, y a decir verdad, es como que te vean la cara, y obviamente eso creo que no lo dejarán pasar, y ya estamos viendo en ese sentido indicios de por dónde van. Ok, hay otro tema que quiero ir abordando porque son varios, y una de estas, bueno, primero tengo las declaraciones del doctor Rodolfo Parker en torno a esto, pero para irnos trasladando, algo que es muy importante es que impidieron acceder a los archivos de la masacre del Mozote. Y esto es interesante porque el juez se le está solicitando que certifique a Fiscalía, ha señalado nueva audiencia para esto, y primero voy con las declaraciones de Rodolfo Parker, por favor. Fíjense ustedes, el gobierno presenta con una resolución ministerial del Ministerio de Hacienda a la Bolsa de Valores el día viernes una solicitud de colocación de títulos de CETES por 645 millones de dólares, pero simultáneamente le estaba pidiendo cambios del decreto 640 a la Asamblea Legislativa, cambios que no le han sido autorizados. Quiere decir que presenta como fundamento para la emisión un decreto inconsistente, que el mismo gobierno le está diciendo a la bolsa, a la Asamblea Legislativa, este decreto lo quiero cambiar, y es lo que le sirve de fundamento para emitir 645 millones de dólares. Es un problema bien delicado. Y segundo, ayer mismo teníamos información que se hizo pública en las redes, que ese decreto 640 está señalado como inconstitucional, y aún así el gobierno, por la contingencia que ellos representan, se permitió ir a la Bolsa de Valores, que es una instancia de confianza para los inversores, engañando realmente a los inversores. Ok, estas fueron las declaraciones que dio en torno al tema económico que abordábamos. Ahora, quiero pasar al tema del caso del Mozote, porque ha sido un señalamiento desde los acuerdos de paz, luego de la derogación de la ley de amnistía y que pasa a la ley de reconciliación nacional. El tema es que hay dos notas, y quiero partir de ahí, de Teleprensa, de Canal 33, que las retomamos. Una, para efectos de ilustración de lo que sucedió ante la llegada del recinto castrense del juez de Morazán, que nos han escrito y nos dicen: Sergio, ese mismo día que se iba a practicar la diligencia, ese mismo día se pone un cerco sanitario por parte del Ejecutivo. Y esto es interesante y quiero leerlo parafraseando, porque dice Arturo Castellón: Sergio, ese mismo día se cierra Morazán con un cerco sanitario. El Ejecutivo ya había dicho que no tenía facultades para hacerlo, pero sí cerró Metapán en su momento, sí cerró el Puerto de la Libertad, donde no hubo ningún tipo de pruebas ni tampoco habían casos con antelación. ¿Cómo es que antes la Asamblea le había robado las facultades al Ejecutivo cuando éstas están delegadas en la ley del Ministerio de Salud, y ahora lo hacen este cerco sanitario? Ese mismo día que el juez iba a llegar, ese mismo día cerraron Morazán. Quiero presentarles esta nota precisamente partida de Canal 33, Teleprensa, por favor. ¿Instrucciones de quién?
¿Ustedes vienen a darme esta información de la negativa de ingresar al archivo? No, en este momento solo estoy autorizado para transmitirle nada más. No puede usted decir quién. No. Este es el momento en que el ejército no permitió el ingreso del juez de instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, al Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, donde estaba previsto el inicio de inspecciones de los archivos militares relacionados con la masacre de El Mozote. El abogado de la querella y ex procurador de Derechos Humanos confirmó que se les negó el acceso. Aquí hay una responsabilidad del presidente de la República y comandante general Nayib Bukele, del ministro de la Defensa, el señor Merino Monroy, y su alto mando, quienes no han permitido el acceso a la autoridad judicial. Es una burla para el señor juez, que diligentemente ha establecido un calendario para revisar todos los archivos militares que existen en este lugar. La procuradora adjunta de Derechos Civiles afirmó que este es un bloqueo para conocer la verdad. El 28 de agosto, en resolución judicial, el señor juez del Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera dio ya la calendarización de las inspecciones en los archivos militares. Las partes involucradas se trasladaron al Consejo Nacional de la Judicatura, donde se levantó un acta para hacer constar que se incumplió con la orden del juez. No hay razón legal alguna, por el contrario, se está violando la ley y la independencia judicial. Si el juez certifica a Fiscalía en ese momento inicia una investigación. El 24 de octubre de 2019, el juez Guzmán ordenó abrir los archivos militares de la masacre de El Mozote, pese a que en ese momento el presidente Nayib Bukele se comprometió a permitir el acceso a los expedientes. El Ministerio de la Defensa Nacional bloqueó la diligencia judicial. ¿Qué fue lo que sucedió en Casa Presidencial el año recién pasado, el mes de julio, cuando se compromete precisamente con las víctimas de la masacre del Mozote, con la nota de Teleprensa, Canal 33? Se lo presentamos. No abran las heridas del pasado, no sé, que las heridas están abiertas. Lo que queremos es cerrarlas, pero para cerrarlas no se cierran, ocultándolas o poniéndoles un velo encima, sino que precisamente es encontrar la verdad. El 18 de junio de 2019, el presidente de la República, Nayib Bukele, recibió en el Salón de Honor de Casa Presidencial a la Asociación de Víctimas del Cantón El Mozote, en su mayoría sobrevivientes y familiares de los masacrados por las unidades militares en 1981. En esa fecha, el mandatario se comprometió a abrir los archivos militares y a colaborar en el proceso que se ventila en el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera. Es una vergüenza realmente para nuestro país, no solo que ocurriera, por supuesto, sino que además que haya pasado tanto tiempo y no se haya hecho las reparaciones que se tienen que hacer, que es lo mínimo. Dice que realmente nosotros no creemos en las promesas, siempre nos vamos en los hechos, pero por eso estábamos ahí. Bueno, a nosotros nos han prometido muchas cosas, pero de las que nos han prometido, casi no se ha hecho. Entonces, siempre hemos estado ahí como en las expectativas de que mientras no ver, no crean. 1 año y 3 meses después de aquel compromiso, el gobierno de Bukele desobedeció una orden judicial y, como sus antecesores, se negó a abrir los expedientes militares. Lamentable, triste, vergonzoso, día oscuro, porque no se puede continuar en la impunidad. El compromiso del Ejecutivo va más allá de las palabras de Bukele. También el vicepresidente Félix Ulloa abogó por abrir los archivos militares. No solo es un compromiso judicial, ni un mandato judicial que tiene que cumplir el gobierno. Es una obligación moral que tenemos de desclasificar y de abrir todos los archivos. Aquí no tenemos por qué tener escondido nada. Los familiares de las víctimas del Mozote reprochan la actitud del gobierno. Para nosotros es un honor tenerlos aquí y quiero que sepan de que para este gobierno ustedes desde el principio han sido prioridad y lo van a seguir siendo. Seguimos con esperanza, pero ahora sí lo hemos sentido tan desilusionados por las reacciones que han tenido el ministro de la Defensa, más que todo por negarle a las víctimas conocer algo que está desde hace mucho tiempo ahí. Las víctimas del Mozote exigen al Ejecutivo cumplir la orden judicial, porque a 39 años de ocurrida la masacre, todavía se desconocen los responsables de asesinar a miles de personas en diciembre de 1981. Listo. Doctor Fortín, su opinión. ¿Qué decirlo? O sea, esto
Ahora voy con la otra contraparte con Calixto. Esto no es cosa de derechas ni de izquierdas. Bukele no es de izquierda, pero tampoco es de derecha. Es un populista que solo busca su propio provecho y es un mentiroso. O sea, todo esto que le dijo, solo hay una víctima viva, que yo sepa, que es la señora que estaba de azul. Las otras personas son pues descendientes, pobladores y personas cercanas, de derechos humanos, etcétera, que estuvieron ahí, a los que conozco a varios. Pero la realidad es que esto tiene que investigarse, pues esto no es de derecha ni de izquierda tampoco. Y Bukele vuelve a mentir, miente viendo a los ojos, le mintió a toda esta gente y nos sigue mintiendo a todos nosotros. Dice que iba a abrir los archivos. No, hombre, si esto de los cercos sanitarios de verdad es no es cortina de humo, es una marufia típica del gobernante actual para ocultar lo que quiera ocultar. Eso que le hizo al juez es desobediencia a mandato judicial. Obviamente, ya no vamos a tener tiempo de hablar de algo que me pareció que era bien importante, pero lo menciono aquí de nuevo. El día de ayer la Corte Suprema de Justicia, y todo el día de hoy se ha hablado de esta situación, decidió, ¿cómo se llama?, ordenarle al fiscal que al fin haga algo, quien para variar dice que va a hacer y al final, ojalá me equivoque, va a terminar diciendo que no pasó nada. Pero realmente Alniker debería ser un prófugo de la ley, y bueno, es un prófugo de la ley, y ¿cómo se llama? Y Bukele, quien dio la orden, también. Y en el Mozote está pasando lo mismo. Por eso es que hicieron el cerco sanitario en un montón de lugares. Empezaron por Corinto, después se fueron a San Francisco Gotera. San Francisco Gotera fue. Ahora con Santa Rosa de Lima. Pero, o sea, van por todos lados. Y esa es la nueva forma represiva de El otro día salía fulano que ocupa a Bukele porque le paga, es empleado de él. Realmente... Bueno, no solo él, hay un montón, o sea, todos estos troles, que el payaso sin gracia, que cómo se llama, que el otro fulano Dumas, que Walter Araujo, y entonces Walter Araujo hace una caricatura ofensiva para él, porque él siempre ofende sobre lo que, repito, es su propia conducta sexual, en donde aparece la cara de Javier Simán y la mía. Y dice, le faltan 6 meses, menos de 6 meses. ¿Para qué, señor Araujo, me faltan menos de 6 meses? ¿Para qué? Yo no soy funcionario y no pretendo ser funcionario de la República. Entonces, ¿para qué me faltan 6 meses? ¿Para que usted me mande a matar? ¿Para que usted me mande a meter preso si llega a la Asamblea? ¿Para qué me faltan 6 meses? ¿Para que se acabe la República? Está absolutamente equivocado si cree que yo me voy a esconder. Y está absolutamente equivocado si cree que cualquier persona decente se le va a esconder a este tirano dictador que tenemos de presidente o a cualquier otra persona. Esto que está haciendo con el Mozote es una evidencia más de lo mentiroso, descarado y sinvergüenza que es el señor Bukele. Ahí termino. Calixto, aguánteme un ratito porque tenemos muy buenos consejos. Yo me identifico con El Salvador. Yo me identifico con mi DUI. DUI Centro, identificando a El Salvador, Registro Nacional de las Personas Naturales, RNPN y Mulbauer. Somos salvadoreños, somos la gente que trabaja, que lucha, se esfuerza y suda la frente. Aquí todo es posible. DUI Centro, identificando a El Salvador, Registro Nacional de las Personas Naturales y Mulbauer. Y bueno, seguimos conversando. Calixto Mejía, su opinión. Sí. En un tiro al plato, si a mí me preguntaran por el presidente Bukele, yo diría mentira. Es decir, ese asocio está más que sustentado. Lo que ha ocurrido en relación a lo del Mozote, a ese proceso de investigación,
Seguro las consecuencias jurídicas, la obstrucción de la justicia y todo esto. Pero yo quiero hacer el enfoque sobre el punto, mi opinión sobre el punto, desde el lado de las víctimas. Es decir, cómo hace un show publicitario invitándolos a un almuerzo en casa presidencial, a los liderazgos, digámoslo de esta manera, que han venido dando esa lucha porque se conozcan los responsables intelectuales y materiales del asesinato de más de 1,000 personas, cuyos cerca de 500 eran niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, y que no era una población que tenía fusil en mano. Los invita a ese almuerzo, les promete que va a abrir los archivos de la Fuerza Armada sobre el tema. Transcurre el tiempo y hoy actúa, toma una decisión como comandante en jefe de la Fuerza Armada, que es totalmente distinto y obstruyendo la justicia. Quienes, muchos de los que sobrevivieron de aquellos familiares masacrados, todavía están en vida, pero están en vida ya adultos mayores, muchos y muchas de ellas con enfermedades terminales, y ya varios o muchos ya se murieron sin conocer la verdad de lo que pasó en relación a sus hijos, hijas o familiares. A decir verdad, que Nayib Bukele actúe y decida y tome decisiones de esa manera como lo ha hecho en este punto, es una burla a algo que, independientemente de quién sea, no se vale ni aquí ni en otra parte del mundo. Es decir, que se burlen de esa manera de tu ser querido asesinado. Eso no tiene parangón, y eso denota y refleja, ahí sí, la clase de ser humano que es Nayib Bukele. Ok, tenemos el otro tema, es de lo que sucedió por parte de la Corte Suprema de Justicia, donde instruyó a las autoridades a permitirle la entrada a los salvadoreños a territorio precisamente de la República, indistintamente de condicionarlos con una prueba de esta naturaleza, de la cual podía ser referida ya en el territorio, pero que esta no fuera un elemento en el cual no pudieran abordar una aeronave aérea o de pronto el ingreso vía terrestre. Ya certificó a la Fiscalía General de la República el pasado fin de semana. Hubo mucha controversia, hay videos donde muchas personas estaban molestas, indignadas, repudiaban este tipo de acciones porque no pudieron regresar a territorio salvadoreño, y muchos de ellos habían permanecido más de 180, 200 días fuera del territorio. Doctor Fortín Magaña, su apreciación sobre este tema al pedir una prueba, la elaboración con 72 horas de antelación, pero el impasse no solamente era eso, sino que la firma o sello de un galeno únicamente funciona en territorio salvadoreño, y eso no se realiza ni en Estados Unidos ni en ningún otro lado del mundo. ¿Su opinión? Es que este gobierno realmente es incongruente. Yo digo que 3 palabras, ¿no? Dijo Calixto que mentiroso era la palabra que definía a Bukele. Yo estoy de acuerdo, pero yo tendría 3 palabras. Primero, es un mentiroso. Segundo, es incongruente. Y tercero, es un cobarde. O sea, esas 3 palabras son lo que define realmente al presidente de la República y a su gobierno. Resulta que piden una prueba, pero en esa prueba no hay reciprocidad desde aquí de El Salvador. Dicen que las líneas aéreas, empezando por Avianca, que desafortunadamente se está plegando por parte de uno de sus altos ejecutivos que le preste el helicóptero también al señor Bukele a esta situación,
Resulta que dicen que por seguridad de ¿cómo se llama?, de los Estados Unidos o de cualquier otra parte, para acá hay que pedir la prueba. Pero cuando salen de aquí, la misma seguridad no existe y entonces Avianca no pide la prueba, ni ninguna otra línea aérea. ¿Qué es eso? ¿Qué incongruencia es esa? Resulta que hay una señora que ayer me hablaba que tiene no sé cuántos días de que quiere salir en avión hacia los Estados no, ¿hacia dónde quiere ir? No me acuerdo. Quiere ir a un lugar a donde le piden la prueba también. Y entonces, porque en Estados Unidos no la piden. Entonces quiere ir a un lugar donde piden la prueba. Entonces viene aquí y le solicita al gobierno que le hagan la prueba y que le den un registro. Y resulta que el gobierno aquí no da registro de la prueba. Tiene que ir al laboratorio que ha autorizado, que gracias a Dios ya se autorizó a otro buen laboratorio para ¿cómo se llama?, para hacer esas pruebas, y ese sí no tiene relaciones con el gobierno. Y este laboratorio valen 160 o 170 dólares la prueba, y la señora no tiene dinero para eso porque le ha costado más. Entonces resulta que no puede viajar. Ve que el gobierno pide una cosa, pero no entrega la misma cosa que está solicitando. Ayer la Corte Suprema de Justicia hizo algo histórico. Ayer la Corte Suprema de Justicia certificó al fiscal que estaba lavándose las manos diciendo que no hacía nada porque la Corte no lo había certificado. Ayer lo certificó y le dio la orden, ¿cómo se llama?, judicial al fiscal de que actuara. Y entonces, desde ayer han estado reunidos grupos cercanos a este gobierno, según hemos tenido conocimiento, como dice nuestro amigo, que no lo conozco en persona, Giovanni Barrera. Hemos tenido conocimiento que están inclusive pensando algunos personeros del gobierno en dar un golpe de Estado al órgano ejecutivo y al órgano legislativo. Si eso fuera verdad, realmente ahí sí Bukele se acabó. Porque ya se acabó a nivel internacional. O sea, ya a nivel internacional ya la gente se dio cuenta, todas las personas, los republicanos y los demócratas, se han dado cuenta de lo que está pasando. Bueno, ahí está. Esto sucedió ahora. En la mañana. Sí, a eso de las 10:30 de la mañana, cuando diferentes alcaldes del Redondo Nacional y empleados fueron hasta la Asamblea, hasta el Ministerio de Hacienda, siendo de empleados municipales de las 262 municipios, exigen al gobierno el pago de 4 meses del FODES que está ya en el presupuesto general de la Nación. El gobierno, por un lado, ha dicho que no ha querido llegar a la Asamblea Legislativa. El ministro del ramo ha dicho que la recaudación bajó. El tema es que si la recaudación baja, siempre el 6%, aunque sea baja, le corresponde a la Corte, y el 10% a los diferentes municipios. No, pero es un poco más, Sergio. No, es un poco más porque se aprobaron empréstitos para darle a las alcaldías adicionalmente. Listo. Y por un lado. Y por el otro lado es el 6% del presupuesto general de la Nación, que ya tenía el dinero, supuestamente, presupuestado, pues, o sea que ese dinero ya estaba. Y además resulta que el expresidente del Banco Central de Reserva nos demostró que había recibido más de 3,000 millones de dólares. Entonces, todo esto se le está cayendo el circo a Bukele. Se le está cayendo el circo también aquí adentro. ¿Vieron la cantidad de gente? Esa sí es cantidad de gente. No los 4 pelones que el 9 de febrero puso Bukele con camiones del ejército arrastrados para acá. Esto es una situación distinta. Aquí están los 262 municipios, o buena parte de ellos, no todos, pero buena parte de ellos, exigiendo lo que por ley les corresponde. Bukele es un mentiroso, un incongruente y un cobarde, y por eso se le está cayendo el circo. Y el artículo de Manuel Enrique Heinz sobre la encuesta de ¿cómo se llama?, de la Gavidia, dice, hay que hacer otro análisis. Y si Manuel tiene razón, realmente, y como dice Calixto, hay mucho tiempo todavía para el 28 de febrero, que ojalá nos demos cuenta de quién es el salvaje, el animal que tenemos en la presidencia de la República. Antes de ir con Calixto Mejía y finalizar el trimestre de los municipios que se han manifestado ahora por la mañana,
Déjeme comentarles rápidamente que Chocomeller es ideal para combinar con cualquier fruta congelada, ya sean banano, fresas, uvas, kiwis, etc. Encuéntralos en supermercados y tiendas de mayoreo. Chocomeller es calidad Meller. Calixto Mejía, una multitudinaria presencia de personas únicamente de las alcaldías. No estábamos hablando de la Asamblea Legislativa de empleados que no se les han pagado, ni tampoco de la Corte Suprema de Justicia en todo el territorio salvadoreño, sino que solo de las municipalidades se tuvo en el escenario de este día. Acá vemos las imágenes, así el ambiente en el Boulevard de los Héroes, frente al Ministerio de Hacienda, donde se han reunido alcaldes de diferentes municipios y trabajadores municipales para exigir al ministro de Hacienda que se le pague el FODES. Este primer episodio sucedió cuando supuestamente se manejó que el exministro de Hacienda Fuentes se había negado a no trasladarle el dinero a la Corte Suprema y a la Asamblea que se había solicitado en su momento. Y él se negó, ¿verdad? Por eso, Ajá. se había negado a acatar esa orden. Así es. ¿Su opinión sobre eso, Calixto, por favor? Bueno, oficialmente, y cuando digo oficialmente es porque cuando el expresidente del BCR da a conocer en la Asamblea la cantidad de dinero que le ha ingresado a Nayib Bukele durante la pandemia, esa es una información oficial, y por eso utilizo yo la expresión de oficialmente. Oficialmente, dinero, o sea, está reconocido que dinero hay. Hay dinero en las arcas del Ministerio de Hacienda para responder a cumplimientos de ley que están reclamando en este caso los alcaldes y alcaldesas y liderazgos también ahí en sus comunidades, que es el dinero del FODES, que por ley tienen que dárselos para que ellos ejecuten distintas obras y programas que tienen en sus territorios. Este economista que cité al inicio de la entrevista, César Villalona, señalaba que si a los 600 millones, que no se sabe a dónde han ido a parar, pero digamos, es dinero que entró, se toman de ahí lo que le corresponde a las municipalidades, y por ejemplo también se toma de ahí lo de la pensión al adulto mayor, es decir, ese programa que existe por ley, pues hay más de 450 millones, de los 600 pues ahí quedarían como 450 millones sin explicación de a dónde han ido a parar. Entonces, por lo tanto, dinero hay y no existe ninguna justificación ni fiscal ni legal del por qué no cumpla esa normativa el señor Nayib Bukele. Listo. Llegamos al final de esta su entrevista. Debo de agradecerles, doctor Miguel Fortín Magaña, gracias por su tiempo. No, al contrario, Sergio, qué bueno estar acá y ojalá los salvadoreños vayamos abriendo los ojos, porque lo que está pasando ahora chiste va a ser si el tirano llega a tener el poder absoluto el 28 de febrero. Debo de agradecerle a Calixto Mejía, gracias por su tiempo. Bueno, no, gracias a ti, gracias a Miguel y obviamente a todos los compatriotas. Próximo jueves, primero Dios, estaremos ahí. Qué bueno, Calixto, físico, qué bueno. En presencia física. Sí, un abrazo. Muchísimas gracias, le agradezco tremendamente por su tiempo. Nos quedamos con Fundación Ayúdame a Vivir. Lo espero el próximo jueves. Doctor Calixto Mejía, gracias a usted también. No, y que va a venir Calixto, al fin vamos a ver vamos a tenerlo. si ya cambió la foto, ¿verdad? Dicen que ya tiene el pelo blanco, Calixto, vamos a ver si es cierto. ¿En serio? Así dicen, nadie lo ha visto en más o menos un año. En años. En años. Lo espero el próximo jueves.
Doctor, vamos a contactar a Marvin Aguilar, que había quedado de venir esta noche con nosotros acá. Yo creo que le han prohibido. Sí, contestó a producción. Listo, vamos a esperar a ver. Marvin ya nos había dicho que iba a venir, ya son 2 semanas en las cuales no ha podido venir, esperamos que todo le esté marchando bien. Un abrazo para él, un abrazo para todos ustedes. El Salvador, me quedo con Fundación, ayúdame a vivir. Soy Sergio Méndez, así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente el resto de su vida. Será una nueva oportunidad y una vez más que el Señor nos bendiga a todos. Este es un mensaje para la enfermedad que nos cambió la vida. Sabemos que eres una enfermedad aleatoria, que no distingue género, edad o condición social. Sabemos que eres una enfermedad impredecible, que nos mantiene separados. Sabemos que eres una enfermedad que ataca a los más vulnerables y que eres capaz de arrebatarnos a quienes más amamos. Te conocemos bien, porque luchamos contra ti a diario, pero no estamos solos. Tenemos doctores, enfermeras, familia y a muchas personas que luchan con nosotros para poder derrotarte. Por eso hoy, Cáncer Infantil, queremos decirte que no importa lo que pase allá afuera, nuestra lucha sigue. Querido donante, ante esta crisis te necesitamos más que nunca. Por favor, dona hoy la cantidad que puedas. Visita www.ayudameavivir.org.